Ahí estaríamos con el tema de presentación. Mi nombre es Alejandro Pérez, vamos a ciencias naturales y el tema es la célula. ¿Ya? Veamos entonces la primera diapositiva. ¿Ya? Fíjense ahí, en la primera diapositiva, ¿cierto? Nos habla de los distintos niveles que existen, digamos, en la biología. ¿Ya? Lo que sí les voy a pedir, bueno, pueden comunicarse a través del chat, ¿cierto? También el micrófono. Pero una vez que lo usen ahí, no se les olvide silenciarlo porque si no uno hay como un ruido de fondo. ¿Ya? Entonces fíjense esta primera diapositiva, ¿cierto? Hay una imagen a la derecha, ¿cierto? Y al lado tenemos un texto, ¿cierto? Que habla que la vida se organiza en distintos niveles, ¿cierto? Partiendo por el microcosmos, llegando al macrocosmos. En cada uno de estos niveles hay ciertos, digamos, áreas de conocimiento que se encargan de revisar en detalle cada una de estas situaciones. Por ejemplo, partamos con el microcosmos, fíjense en la parte alta, ¿cierto? Dice hidrógeno, dice oxígeno, dice nivel atómico. ¿Ya? Esta parte en particular lo ve lo que es la física y la química. Lo que constituye la materia, tanto viva como inerte, son los átomos, ¿cierto? Los átomos constituyen toda la materia que nosotros conocemos. ¿Ya? Y estos átomos, ¿cierto? Hay distintos elementos que se llaman, y ellos se combinan entre ellos y forman compuestos. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense acá, más abajo, el segundo nivel dice nivel molecular, y aparece el agua, el H2O. Entonces, ese nivel molecular, esto también lo estudia la química, eh, se relaciona, digamos, que los distintos elementos que están en la tabla periódica, que son 118, 190, que son los que uno tiene naturaleza y son más abundantes, se combinan entre ellos y forman distintos compuestos. Ya ahí hablamos de millones de compuestos. Ahí tenemos solamente un ejemplo, que es el caso del agua. ¿Ya? Podríamos incluir, por ejemplo, la sal, los combustibles, los polímeros, metales, hay un montón de casos más. Entonces, esta unidad molecular también lo ve lo que es la química. Y después, fíjense, aparecen acá macromoléculas, ¿cierto? Moléculas de mayor tamaño, más grandotas. Y fíjense ahí, habla de un polisacárido, es decir, un tipo de azúcar. ¿Ya? Nosotros constantemente estamos consumiendo, por ejemplo, azúcar y otros polisacáridos que están, por ejemplo, en los distintos alimentos, como por ejemplo el pan, las pastas, ¿cierto? Ahí hay polisacáridos. ¿Ya? Y son moléculas de un tamaño mayor. ¿Ya? Entonces, después, estas macromoléculas se interrelacionan y aparece un nivel que dice, fíjense acá, supramolecular. ¿Ya? Entonces, en este nivel, por ejemplo, aparecen los organelos, que son, digamos, las estructuras que están dentro de la célula. Aquí ya, por ejemplo, se empieza a combinar la bioquímica con la biología. ¿Ya? Entonces, todas estas estructuras, ¿cierto? Llamadas organelos que están acá, están dentro de la célula, cumpliendo distintas funciones, ¿cierto? Teniendo distintas morfología, estructura dentro de la célula. ¿Ya? Entonces, acá en el nivel celular, ¿cierto? Uno habla, digamos, del tema de la vida. ¿Ya? Porque en la célula ocurren todos los fenómenos que ocurren en los distintos seres vivos, en todos los organismos. ¿Ya? Llámese, por ejemplo, reproducción, respiración, digestión, ocurre aquí a nivel celular. ¿Ya? Después, las células se organizan en distintos tejidos, como menciona acá, por ejemplo, tejido óseo, podría ser, no sé, por tejido muscular, tejido nervioso, y estos tejidos, ¿cierto? Después constituyen distintos órganos. Acá, por ejemplo, menciona los huesos, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, aparecería el caso del sistema óseo. ¿Ya? Entonces, después, ¿cierto? Estos sistemas, ¿cierto? Se estructuran de tal manera que son parte, digamos, de un organismo. En este caso, por ejemplo, aparece un elefante. Entonces, fíjense cómo
ahí existen distintos niveles que se van estructurando entre ellos y van formando, digamos, los niveles superiores. Por ejemplo, después del elefante uno podría seguir, digamos, con este sistema, digamos, de organización. Por ejemplo, si yo tengo muchos elefantes, yo hablaría de una población de elefantes. Si estos elefantes, por ejemplo, se interrelacionan con otros animales, por ejemplo, en la selva, ¿cierto? Ahí uno habla de comunidad. Y si en esta comunidad, ¿cierto?, está en un cierto hábitat, uno habla de ecosistemas. Y el conjunto de ecosistemas constituyen, ¿cierto?, la biosfera, que es el planeta en su totalidad. Ya, ¿por qué partí, digamos, con esta diapositiva de los niveles, de estos distintos niveles que tiene la vida? Porque están todos interrelacionados entre ellos. Y de esta manera, ustedes tienen una visión global acá de los distintos niveles que estudian distintas ciencias. Por ejemplo, los últimos niveles que les mencioné de poblaciones, comunidades, ecosistemas, eso lo ve la ecología. Niveles anteriores, por ejemplo, los ve la biología. Los primeros niveles que están acá arriba los ve la física, los ve la química. ¿Ya? Entonces, también para ir entendiendo un poco que estos sistemas son bastante complejos, tienen muchísima información, y claramente uno, digamos, no debe frustrarse, digamos, porque no conoce, digamos, todos los nombres, todos los temas. Porque por cada tema que aparece ahí, fíjense, aparece un área del conocimiento, en la cual tenemos profesionales que se dedican toda su vida a trabajar en ese nivel. ¿Ya? Por lo tanto, en ciencia es muy importante, digamos, como en la primera clase, ¿cierto? Conocer su lenguaje, ¿cierto? El método, cómo funciona. Y después, ¿cierto? Cuando uno ya tiene los conocimientos, puede, digamos, desarrollar otras habilidades, ¿cierto? Uno puede evaluar ciertos temas, puede hacer análisis, puede hacer síntesis. Ahí aparecen las preguntas, aparecen los problemas. Ya, pasemos a la siguiente diapositiva, ¿cierto? Fíjense, acá hay una pregunta que apareció una vez en un examen, ¿cierto? Dice, las moléculas orgánicas son muy importantes para la vida, ya que algunas de ellas permiten a las células realizar sus funciones vitales. Y hacía la siguiente pregunta, decía, ¿qué aporta la molécula de glucosa a las células? Ya, esto no lo hemos visto en detalle, pero más o menos para que vayan captando, por ejemplo, cómo aparecen ciertas preguntas en los exámenes. Ya, en el caso específico, acá la respuesta es la letra A, que son los azúcares, ¿cierto? La glucosa, ¿cierto? Es un tipo de azúcar. Entonces, el que conocía el tema, marcaba la letra A en el examen y todo bien, ¿cierto? Sin ningún problema. ¿Ya? Y aprovechando, digamos, lo que aparece acá, digamos, la alternativa, ¿cierto? Dice azúcares, lípidos, proteínas, vitaminas. Estas serían, estarían dentro del nivel de las macromoléculas y que también uno conoce como nutrientes dentro del capítulo de alimentos y nutrición. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes saben que una buena dieta tiene que tener, por ejemplo, carbohidratos, ¿cierto? Los azúcares, tiene que tener lípidos y grasas o grasas, tiene que tener proteínas, vitaminas, sales minerales y agua. ¿Cierto? Una buena dieta considera todos estos tipos de nutrientes que son los que necesitan, digamos, los seres vivos. ¿Ya? Entonces, ese es otro capítulo que también se ve, digamos, que es el capítulo de la nutrición. ¿Ya? Pero básicamente dentro de lo que estamos viendo acá, estos serían macromoléculas. ¿Cierto? Y para que vayan viendo también cómo a veces surgen tipos de preguntas. ¿Ya? A lo largo de la presentación ahí yo les voy a ir colocando otras preguntas también, para que vayan siendo ahí que han preguntado en exámenes anteriores. ¿Cierto? Y muchas veces sirven ahí de orientación ah, para el estudio. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense ahora acá a la izquierda, ¿cierto? Tenemos un texto que dice que la célula es la unidad básica de organización de todos los seres vivos, tanto en lo que se refiere a morfología como a funcionamiento, ¿cierto? Es decir, la célula, ¿cierto? Es la parte básica, ¿cierto? De la estructura y de cómo funcionan, ¿cierto? Los seres vivos. Y fíjense el detalle, todos los seres vivos, ¿cierto? Todos los seres vivos que conocemos tienen como unidad básica la célula. En la célula ahí se realizan todos los procesos que ocurren, digamos, a nivel macro. Como yo les mencionaba, la respiración, reproducción, digestión, ¿cierto? Y otros procesos más ocurren a nivel celular. ¿Cierto? Finalmente, si nosotros, por ejemplo, nuestras células funcionan bien, nosotros vamos a gozar de
buena salud. Si nuestras células funcionan mal, van a aparecer ahí los inconvenientes, ¿cierto? Y en algunos casos empiezan a aparecer las enfermedades. Después dice, fíjense, que la célula también es la unidad funcional, porque en ella ocurren los procesos metabólicos, es decir, las reacciones químicas, esenciales para el mantenimiento y autoperpetuación del organismo. ¿A qué se refiere esto? ¿Cierto? A nivel celular ocurren varias reacciones químicas. ¿Por qué ocurre esto? Porque la célula necesita crear estructuras y necesita funcionar, ¿cierto? Requiere también ahí energía. Y ocurren un montón de reacciones. Si estas reacciones, digamos, tienen los materiales necesarios y la energía necesaria, van a poder funcionar. Pero si le falta algún elemento, ¿cierto? Algún compuesto, vamos a empezar a tener problemas. Por ejemplo, fíjense el caso de algunos minerales como el magnesio, el potasio, ¿cierto? Que uno lo encuentra en los distintos alimentos. Si uno, por ejemplo, tiene poca cantidad de magnesio, potasio, ¿cierto? Esto va a afectar en el tema energético. Ya, entonces, fíjense como un pequeño nutriente ahí nos puede afectar al todo. ¿Cierto? A la vez también, por ejemplo, si nos faltan algunas vitaminas, empiezan a aparecer algunas enfermedades por la carencia. Ya, entonces, una vez reforzando más el tema, ¿cierto? Si la célula funciona bien, el organismo funciona bien, ¿cierto? Y después habla de autoperpetuación del organismo, ¿cierto? El organismo ahí, ¿cierto? Nace, crece, se desarrolla y después entra en una etapa ahí de mantención. Ya, y en el último párrafo, fíjense, dice, sin embargo, dado que las células deben desempeñar múltiples funciones, en la enorme gama de seres vivos que existen en nuestro planeta, existe también una gran Oiga, profe, diversidad. disculpe, se escucha mal. ¿Tiene problemas de audio, de recepción? Sí, mi colega igual, se escucha súper mal. ¿Se escucha entrecortado? ¿De dónde están escuchando ustedes? ¿De qué ciudad? Nosotros estamos en Gonzalo, ¿Ya? ¿Pero de qué ciudad debe ser están? por el tiempo acá. ¿Ya? ¿Son como del sur? Estamos en La Pega, ¿Ya? Chaitén. Ah, Chaitén, claro. Entonces, bueno, a ver, yo he hecho Mm. otras clases, ¿cierto? Y efectivamente este tema de la recepción de imagen o audio, hay veces que tiene problemas por distintas razones, ¿eh? Y el caso particular mío, digamos, lo conversamos con otros alumnos, tienen muy buena recepción, tanto de audio como de imagen. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? A lo mejor las antenas que están cerca de ustedes ahí están con problemas para recepción o emisión de la señal. Sí, lo Eh, que pasa es que, bueno, profe, como está buenas tardes, sí, lo que pasa es que como ellos trabajan en Pontón, mis colegas, entonces la señal es bastante compleja. No es como ah, uno que está en tierra en este caso. Perfecto, claro, sí, ese es el tema. Ya, bueno, igual de todas maneras, después la grabación de la clase y la presentación, hay coordinación se las envía, ¿cierto? Ah, vale, vale. ¿Cierto? Entonces ahí deberían recibirla sin problema. Ya, entonces fíjense, Ya, ok. dentro del contexto de lo que le estaba mencionando, ahí a la derecha hay imagen de distintos tipos de células. Obviamente lo que aparece en pantalla son modelos para que uno pueda entenderla, ¿eh? Porque si uno las ve en el microscopio, no tienen esta claridad que aparecen acá en el modelo, ¿cierto? Por ejemplo, ahí salen células animales, vegetales, ¿cierto? Aparecen células de las bacterias. Y dentro de los mismos seres vivos existen distintos tipos de células, ¿cierto? Por ejemplo, las células de la piel son distintas a las células por ejemplo, del sistema nervioso. Funcionan y tienen características diferentes. Y eso ocurre porque cumplen distintas funciones, en distintas estructuras y cumplen distintas funciones. Existe una gran gama de células, distintos tamaños, distintas formas, distintas funciones. Pero acá, digamos, dentro de la presentación, yo le estoy colocando, digamos, los tipos que son los que preguntan en el examen, ¿ya? Para que no se complique. ¿Cierto? Fíjense acá, acá hay un resumen, por ejemplo, habla de teoría celular. La teoría celular, ¿cierto? Tomó muchísimo tiempo, gran cantidad de tiempo, o sea, estamos hablando de cientos de años que se fue desarrollando este tema, ¿cierto? Los seres humanos fueron primero observando, después apareció el microscopio,
empezaron ahí el razonamiento, empezó el análisis, la discusión, y se fue incorporando distinta información, ¿cierto? Y toda esta información finalmente compone lo que es la teoría celular, donde aportaron muchísimos científicos a que esto llegara, ¿cierto? Y que yo se lo resumo ahí en esos cuatro postulados. Muchos de esos que están ahí, por ejemplo, ustedes los van a encontrar como obvio, ¿cierto? Sin saber mucha biología. Se dan cuenta que, digamos, es así. Por ejemplo, dice el primer postulado. Cada organismo vivo está formado por una o más células. ¿Ya? Por ejemplo, los que tienen una célula, las bacterias. ¿Cierto? Las bacterias son unicelulares, tienen solamente una célula. Pero no por eso, ¿cierto? Son seres vivos, no dejan de ser seres vivos, ¿cierto? Y además, no por eso, ¿cierto? Han llegado hasta nuestros tiempos. De hecho, el caso de las bacterias son los organismos vivos que más antiguos se conocen, ¿cierto? Hay fósiles de más de 3.000 millones de años en que ya aparecen bacterias. Entonces, se han ido adaptando a las distintas condiciones y han llegado hasta el día de hoy, ¿cierto? O sea, igual que uno puede decir, no son tan complejas, igual se han podido adaptar, ¿cierto? Y siguen, digamos, mutando, evolucionando y adaptándose a distintos lugares y pueden sobrevivir. Ya, y con respecto a los organismos que tienen más de una célula, ejemplo, el ser humano, ¿cierto? Que tiene millones de células. Ya, después, fíjense, el segundo principio dice, en las células tienen lugar las reacciones metabólicas del organismo. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a las distintas reacciones químicas que hay a nivel celular, ¿cierto? Hay reacciones químicas que se construyen estructuras y hay otras reacciones químicas que rompen ciertas estructuras para obtener energía, ¿cierto? Hay reacciones anabólicas y catabólicas que finalmente hablan del metabolismo del organismo, que no es otra cosa que reacciones químicas a nivel celular. Después el punto 3 dice, los organismos vivos más pequeños son células únicas y las células son unidades funcionales de los organismos multicelulares. Como por ejemplo yo les mencionaba ahí el caso del ser humano, que tiene millones de células. ¿Cierto? Y un dato al margen, todos los días, ¿cierto? Mueren miles de células y se originan miles de células nuevas. Estamos en constante ahí renovación. Y después fíjense el punto 4 dice, todas las células provienen de células preexistentes. ¿Ya? En este punto, ¿cierto? En un comienzo no lo vieron tan claro, ¿no? Pero después de ciertos experimentos y ciertos análisis, se nos cuenta que así era. ¿Cierto? Si uno, por ejemplo, eh, imagínense, tenemos una bacteria, sabemos que esa bacteria procede de otra bacteria, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de los distintos tejidos que tenemos nosotros, que se están renovando todos los días, ¿cierto? Esas células que hacen la renovación provienen de otras células. Y esas a su vez provienen de otras células. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto tiene que ver con la teoría celular. ¿Ya? Sigamos avanzando ahí. Ya aparecen, digamos, las conclusiones de esta teoría celular. ¿Cierto? Dice, la célula es nuestra unidad estructural, ya que todos los seres vivos están formados por células. Ya, esto que nosotros vemos como obvio, tiempo atrás no lo era, pero ahora yo creo que todos tenemos claridad de que así es. ¿Cierto? Después dice, es la unidad funcional, porque de ella depende nuestro funcionamiento como organismo. ¿Cierto? Yo lo que les mencionaba anteriormente, si las células funcionan bien, el organismo funciona bien. Después, fíjense el tercer postulado, dice, es la unidad de origen, porque no se puede concebir a un organismo vivo si no está presente al menos una célula, ¿cierto? Si no hay célula, estaríamos hablando que no habría vida, ¿cierto? Por ejemplo, la pantalla que nosotros estamos usando, ¿cierto? No tiene célula. Entonces, pese a que funciona, nosotros lo utilizamos, no tiene vida. Y después dicen, fíjense, es la unidad genética, ya que posee la información genética, la cual se hereda de una generación a otra. ¿Ya? Entonces, esa información va pasando, ¿cierto?, de una célula a otra.
¿cierto? Y finalmente también va pasando de un organismo a otro, ¿cierto? En el proceso de la reproducción. Ya, entonces, fíjense, ahí tenemos cuatro postulados de la teoría celular. ¿Cierto? Que bueno, hay veces que lo han preguntado ahí cuáles son los principios de la teoría celular. Ya, fíjense, aquí vamos a entrar ya más en detalle, ¿eh? ¿Cierto? Fíjense ahí, dice, tras la difusión de la teoría celular, fueron muchos los hallazgos en torno a la diversidad de células que era posible encontrar en los seres vivos. ¿Cierto? Obviamente fueron mejorando ahí las técnicas, aparecieron mejores microscopios y cada vez fueron observando más y más detalles. Entonces ya no eran solamente capaces de ver las células, sino que ahora eran capaces de ver qué es lo que hay dentro de las células. Ya, entonces en la primera parte vamos a ver eh, las estructuras, ¿cierto? Que son compartidas por todas las células. ¿Ya? Llámese células animales, vegetales, ¿cierto? Bacterias, ¿cierto? Más estructuras que son comunes. ¿Cierto? Y después podemos ver un detalle de algunas que no son comunes. Por ejemplo, fíjense en la primera parte, dice membrana celular. También le dicen membrana plasmática. Dice, todas las células están rodeadas por una membrana celular. ¿Cierto? Entonces imagínense uno ahí mentalmente, la célula, imagínense como una esfera. ¿Cierto? La superficie que estaría por fuera de la esfera, ¿cierto? Sería la membrana celular. Esta membrana separaría el interior de la célula con el exterior. ¿Cierto? Eso sería algo más o menos obvio. Pero aparte de eso, ¿cierto? Estas membranas tienen una capacidad selectiva, o sea, permiten que entre ciertas sustancias a la célula y permiten que salgan ciertas sustancias. ¿Ya? Tiene esta capacidad selectiva esta membrana. Y eso es lo que permite, digamos, que la célula, digamos, pueda incorporar o eliminar sustancias o desechos. Fíjense acá a la derecha, hay una membrana plasmática, un modelo de una membrana plasmática, en que aparecen distintas sustancias. ¿Cierto? Esta membrana, digamos, imagínensela como una superficie que recubre ahí la célula. Acá, digamos, no les voy a pedir que se aprendan los nombres, pero, ¿cierto? Más o menos para que vayan conociendo. ¿Cierto? Por ejemplo, aparecen proteínas, ¿cierto? Aparecen carbohidratos, fíjense acá aparecen moléculas de colesterol, ese probablemente tienen que haberlo escuchado alguna vez, y aparecen, por ejemplo, acá estas estructuras que están aquí, los fosfolípidos, ¿cierto? Que son estructuras, eh, lípidos o grasa. Entonces, fíjense, tiene harto detalle esta membrana celular, tiene bastantes estructuras. ¿Ya? Es una estructura que es fluida y se puede mover, ¿cierto? Y también es selectiva que permite que entren sustancias o que salgan otras sustancias, ¿cierto? De esta manera ahí es la barrera que separa lo interior del exterior de la célula. ¿Ya? Entonces, esta membrana celular la vamos a encontrar en las distintas células que uno pueda conocer. ¿Ya? Va a ser una estructura común a todas las células. ¿Cierto? Entonces se llama membrana celular o membrana plasmática. ¿Ya? Fíjense acá otro tema común, ¿cierto? El material hereditario. ¿Cierto? Fíjense, dice, en coherencia con el tercer postulado de la teoría celular, cuando se forman nuevas células, reciben una copia del material hereditario de las células originales, ¿cierto? Esto es lo que llaman material genético. Este material es el ADN. ¿Habían escuchado alguna vez hablar del ADN? Sí, profe. ADN, sí. Sí, sí. Sí, ¿cierto? Generalmente se lo mencionan en las Sí, noticias, aparece, y se menciona porque, digamos, esta molécula, macromolécula, ¿cierto? Es fundamental ahí en tener la información y que esta información pueda, digamos, ocuparse, ¿cierto? Como dice ahí, en las distintas actividades de la célula. Entonces, fíjense qué es lo que ocurre. Ya que a la derecha les coloqué una imagen. ¿Cierto? Imagínense que esta es una célula.
Acá en el interior de la célula hay un núcleo que tiene una membrana que lo separa del resto de la célula. Ya al interior, fíjense, estas X es lo que se llaman los cromosomas. Y acá hay una ampliación de esta X, que serían los cromosomas. Y muestra acá, fíjense, una doble cadena de una hélice, ¿cierto? Esta sería la estructura del ADN. Acá estaría la información, ¿cierto? Hereditaria, que le permite a la célula, ¿cierto? Duplicarse, ¿cierto? Y poder realizar sus distintas actividades y funciones. Entonces las células tienen un núcleo. Y en ese núcleo están los cromosomas, y los cromosomas en el interior tienen el ADN. ¿Ya? Ciertas secciones acá de estos cromosomas, ¿cierto? Tienen lo que se llaman los genes, ¿cierto? Los genes ahí que nos hacen parecidos y también nos hacen diferentes a todos los seres vivos, ¿cierto? En el caso de la especie humana, somos más de 8.000 millones de seres humanos en este planeta, somos muy parecidos, pero tenemos su diferencia, ¿cierto? Esa diferencia, un porcentaje de esa diferencia estarían radicadas acá, ¿cierto? En la información genética. ¿Ya? Otra estructura común en las distintas células, ¿cierto? Es que las células tienen citoplasma, ¿ya? Y en el caso de las eucariotas tienen también organelos. ¿Ya? Entonces, fíjense qué es lo que dice acá. Dice, las células tienen sustancias químicas y estructuras que les permiten comer, crecer y reproducirse, las cuales se llaman organelos. Los organelos están rodeados por un fluido llamado citoplasma. Ya, ¿cómo podemos entender esto que les estoy diciendo? Cierto que es más o menos bastante abstracto si uno lo ve por primera vez. Acá a la derecha tenemos un modelo de una célula. ¿Ya? Lo que está por acá afuera sería la membrana plasmática, ¿cierto? Que separa el interior celular con el exterior. ¿Cierto? Y que yo les mencionaba recién que es permeable, que permite, ¿cierto?, que entren o salgan ciertas sustancias. Tiene cierta selectividad. ¿Ya? En el interior, por ejemplo, en esta célula hay un núcleo, ¿cierto? En este núcleo estaría la información hereditaria, ¿cierto? Eh, estarían los genes, estarían los cromosomas. ¿Ya? Después, fíjense, entre el núcleo y la membrana plasmática, ¿cierto? Acá hay un líquido, ¿cierto? Con una cierta densidad, cierta viscosidad, que sería el citoplasma, en el cual estarían los distintos organelos, ¿cierto? A nivel de organismo uno habla de órganos, a nivel celular uno habla de organelos, ¿cierto? Con distintos nombres, ¿cierto? Que en una primera etapa uno los ve y no los conoce, pero después de leerlo, volver a leerlo, escucharlo, uno se los empieza a aprender y después empieza a aprender, digamos, las funciones que cumplen. Ya, por ejemplo, retículo endoplasmático liso, citoplasma, lisosoma, ribosoma, retículo endoplasmático rugoso, centrosoma, membrana plasmática, aparato de Golgi, nucleolo, núcleo, mitocondria, peroxisoma. ¿Cierto? Y aparecen distintos organelos con sus distintos nombres, cada uno cumpliendo ciertas funciones que las vamos a revisar, ¿no? Para que las tengan después en su presentación. ¿Ya? Eh, Acá estamos básicamente evocándonos a lo que tienen todas las células. Por ejemplo, todas las células tienen una membrana plasmática, ¿cierto? Tienen una información genética acá, que en este caso está en el núcleo. Tenemos un citoplasma, ¿cierto? Y una gran cantidad de células tienen también organelos, ¿cierto? Cada uno con su nombre, cada uno con sus funciones, ¿cierto? En esta primera clase sería muy ridículo que yo les pidiera, digamos, que se aprendan todos los nombres y sus funciones, ¿cierto? Pero ya hay una aproximación para que los conozcan y existen, ¿cierto? Después uno los va estudiando con tiempo. Ya, fíjense acá con respecto a esta pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes estructuras no es común en todas las células? La C. La C, perfecto, ahí está buena la memoria a corto plazo, la pared celular, ¿cierto? La pared celular
Están algunos tipos de células y no están otros, pero sí, siempre vamos a encontrar membrana celular, vamos a encontrar citoplasma, ¿cierto? Y vamos a encontrar un núcleo, ¿cierto? Que puede ser verdadero o no verdadero, va a depender del tipo de célula, ¿ya? Entonces, claro, acá lo que no es común en todas las células es la pared celular. Esta acá, la letra C, uno la tendría que marcar, ¿cierto? Yo se las marco después en el PDF que les envíe. ¿Ya? Fíjense acá, en esta diapositiva, aparece una clasificación de la célula. ¿Cierto? A la derecha aparece una imagen de células procariotas y células eucariotas. En este caso es una eucariota, dice el apellido animal. Esto pueden ser animales o vegetales, las eucariotas. Si ustedes solamente observarlas, se dan cuenta que hay diferencias. ¿Ya? Por ejemplo, la célula procariota serían las bacterias, que tienen menos, si se fijan, son más simples, entre comillas más simples, que las eucariotas. ¿Ya? Tienen, por ejemplo, menos estructura. Pero vamos viendo algunas diferencias. ¿Ya? Por ejemplo, acá en este caso esta procariota tiene una pared celular. La eucariota animal no la tiene. Tienen, por ejemplo, la membrana plasmática acá, y esta también tiene una membrana plasmática, ¿no? Sería común. Ambas tienen citoplasma, ¿cierto? Ambas tienen una región, dice nucleoide. Y acá fíjense, habla de núcleo. ¿Cuál es la diferencia en esta parte? En el núcleo yo les mencioné que está la información hereditaria, donde están los cromosomas, donde están los genes. En el caso de los eucariotas, tienen una membrana acá, una membrana que la separa acá del citoplasma. En cambio, las procariotas o bacterias, fíjense, no tiene una pared que la separe del citoplasma. ¿Cierto? Acá el ADN está en el centro acá al menos en el centro, digamos, del citoplasma de la célula procariota. Pero no tiene una membrana que lo separe. Entonces, en este caso, fíjense, hablan de región nucleoide o sin núcleo verdadero, también lo mencionan algunos. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, la procariota tiene ribosomas y la eucariota animal también tiene ribosomas. ¿Ya? Esas son estructuras que son capaces de sintetizar proteínas. ¿Cierto? No sé si han escuchado alguna hablar de las proteínas. Sí, Sí, ¿cierto? O sea, los que practican deporte, por ejemplo, saben que es importante las proteínas. ¿Ya? De eso se encarga, digamos, los ribosomas, de sintetizar, fabricar proteínas. ¿Ya? Pero además de eso, fíjense en la primera imagen, la eucariota animal tiene un montón de estructuras más, pues, más que la procariota. ¿Cierto? Fíjense, tiene otros organelos, que eran los que les he mencionado anteriormente. ¿Cierto? Una gran cantidad de organelos, ¿cierto? Compartimentados, ¿cierto? Que tienen distintas funciones. Entonces, en ese aspecto, la eucariota animal sería estructuralmente más compleja que la procariota. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que recordar en la primera etapa? Que existen células procariotas que hablan sin núcleo verdadero y eucariotas con núcleo verdadero. ¿Ya? Eso digamos para que vayan captando así lo más fundamental de diferencia entre estos dos tipos de células. ¿Ya? Veamos el primer caso, las procariotas. ¿Cierto? A la izquierda les coloqué, ¿cierto? Las distintas partes que tiene una procariota. ¿Cierto? Se los coloqué ahí destacados. De la derecha aparece una imagen ahí de una célula procariota. ¿Ya? Veamos la imagen. ¿Cierto? Fíjense, tiene acá un flagelo, ¿cierto? Es cierto que es una cola larga que le permite movilidad. Por ejemplo, imagínense una bacteria. ¿Cierto? También tienen estas estructuras que se llaman fimbrias, que también le permiten cierta movilidad, ¿cierto? Y también, les permiten también comunicarse con otras bacterias. Tenemos la pared celular acá afuera. Después tenemos la membrana celular, el citoplasma
Y en este caso estos puntitos son los ribosomas, donde se fabrica ahí proteínas. Y en el centro estaría, en este caso, el cromosoma, ¿cierto?, de la bacteria o ADN, ¿ya? Y no tendría, digamos, una membrana que lo separe del citoplasma, ¿ya? Esta sería la estructura de una célula procariota, ¿cierto? Y acá a la izquierda aparece, ¿cierto?, estas distintas estructuras que les mencionaba con el detalle correspondiente, ¿cierto? Para que después lo revisen. Ya, ¿qué podríamos destacar acá? Por ejemplo, el caso del ADN, ¿cierto? Fíjense, dice, ADN es el material genético que controla la actividad celular. El ADN se encuentra formando una estructura circular. Constituye el único cromosoma de la célula, ¿cierto? Acá estaría el ADN, ¿cierto? El cromosoma de esta célula procariota. A diferencia, por ejemplo, de las eucariotas que tienen varios cromosomas, no uno solo. ¿Ya? ¿Y qué otro detalle vamos a mencionarle acá como interesante, digamos, las células procariotas? Fíjense, dice los plasmidos, ¿cierto? Los plasmidos dice, se refiere a lo siguiente, dice, pequeñas secuencias de ADN circular extracromosómico, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en el citoplasma habrían plasmidos, ¿cierto? Dice que le confieren a la célula la capacidad de intercambiar material genético con otras células o resistencia, por ejemplo, frente a antibióticos. Déjeme borrar ahí que está como sucia la pantalla ahí. ¿Dónde están sus aplicaciones? Acá anotar. No, no era ese. Espérenme un poquito, ¿eh? Ya, ahí, de ahí lo vamos a borrar. Ya, fíjense a qué se refiere esto del tema de los plasmidos. ¿Cierto? Las bacterias tienen una capacidad de que pueden intercambiar material genético con otras células procariotas, las bacterias, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, imagínense que una bacteria tiene una mutación que la hace resistente, por ejemplo, a los antibióticos. Entonces sería una bacteria. Pero esta bacteria después se va a reproducir en dos, en cuatro, se va a ir duplicando. Entonces, las células hijas ahí, las bacterias hijas, van a ir teniendo esta resistencia a los antibióticos. Lo van a heredar. Pero además de eso, estas bacterias pueden intercambiar material genético con otras bacterias que están cerca. Y estas otras bacterias, al recibir esta información, también se van a hacer resistentes a los antibióticos. Y por eso, fíjense, ustedes tienen que haber escuchado alguna vez cuando hablan ahí que a las personas no consuman por consumir antibióticos. Las personas frente a cualquier síntoma se automedican y empiezan a consumir antibióticos. ¿Por qué? En la medida que algunas bacterias se hagan resistentes a los antibióticos, empiezan a generar colonias de bacterias resistentes a los antibióticos. Y después llega un momento dado en que los remedios no surten efecto, ¿cierto? No surten efecto en la persona y tampoco surten efecto en otras personas. Entonces, ahí los farmacéuticos se ven obligados a ir generando otros antibióticos, pero se hace cada vez más difícil. Cada vez hay más bacterias resistentes a antibióticos, el problema va creciendo. ¿Ya? Y es por esta capacidad que tienen las bacterias, ¿cierto?, de intercambiar material genético. Esto explicaría también de pronto por qué tienen esa gran capacidad de adaptación. ¿Ya? Entonces, sigo avanzando acá. Fíjense, acá aparecen las otras eh, células, ¿cierto?, que yo les he hablado, estaban las procariotas y las eucariotas. Esto, fíjense, dice células características del resto de los organismos unicelulares y pluricelulares. Es decir, organismos que tienen una célula o tienen miles de millones de células, ¿cierto? Animales y vegetales, ¿cierto? El caso de la célula eucariota dice, su estructura es más evolucionada. Tienen, por ejemplo, tienen los organelos, ¿ya? Eh, ¿Cierto? Dice, tienen organelos y un núcleo verdadero.
¿cierto? Esto estaría diferenciando las eucariotas de la que vimos anteriormente, recién, que era la procariota. Fíjense, tienen un núcleo que tiene una membrana que lo recubre y tiene muchísimos organelos, cada uno cumpliendo funciones específicas. En el caso particular de esta imagen, les coloqué ahí una célula animal y una célula vegetal, ¿cierto? Para que vean que existen diferencias, diferencias del tamaño y también hay diferencias en algunas estructuras, unas que son comunes para ambas y otras que no. ¿Ya? Por ejemplo, veamos alguna diferencia. Por ejemplo, las células vegetales tienen una pared celular, ¿cierto? Que esta pared celular, ¿cierto? Las protege, ¿cierto? Fíjense, la protege de tracciones mecánicas. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Que la protege, por ejemplo, de fuerzas externas. Entonces le permite, digamos, tener cierta estructura a estas células vegetales. ¿Cierto? Fíjense, y dice, ya actúa como un límite resistente que impide la distensión exagerada de la membrana y su posible ruptura, causada, por ejemplo, por una excesiva entrada de agua. Entonces, esta pared celular la tienen las vegetales, pero no la tienen los animales. Otra diferencia son estas estructuras que están acá, que se llaman cloroplastos, y les permite a los vegetales, ¿cierto?, realizar la fotosíntesis. ¿Cierto? Los vegetales con la fotosíntesis pueden, digamos, producir sus propios nutrientes, ¿ya? Que no es el caso, por ejemplo, de los animales. ¿Cierto? Otros animales necesitamos nutrirnos de otros seres vivos. ¿Ya? Pero en cambio los vegetales, con esta estructura de los cloroplastos, pueden hacer, ¿cierto?, ahí fotosíntesis, producir sus propios nutrientes. ¿Cierto? Vimos recién también la pared celular, esto que está acá, que está en la vegetal y no está en las animales. Otra diferencia, esta que está acá, fíjense, habla de vacuola central. Los vegetales tienen un organelo, el cual, digamos, principalmente almacena agua y alguna otra sustancia. Las células animales pueden tener vacuolas, pero son de pequeño tamaño. Otra diferencia, a ver, por ejemplo, acá el centrosoma. Acá los animales no estarían en los vegetales. Los centrosomas o centriolos, ¿cierto? Funcionan cuando se duplica la célula, ¿cierto? Y lo vamos a ver más en detalle a qué se refiere. Ya entonces vamos recapitulando algunas cosas, ¿cierto? Dentro de la célula están las procariotas y las eucariotas. ¿Cierto? Fíjense, vamos a retroceder en una diapositiva. Fíjense, acá está la imagen de la procariota, con su estructura, ¿cierto? Y más simple, ¿cierto? Y si las comparamos acá con las eucariotas, estas son más complejas, tienen más estructura. Y dentro de las eucariotas están las animales y vegetales. ¿Ya? Después, obviamente, la idea es que ustedes esto lo vuelvan a revisar, lo vuelvan a leer, ¿cierto? Lo que es ciencia, digamos, para que no se frustren, uno tiene que leerlo mínimo 2 a 3 veces los capítulos. Hacer un resumen, entenderlo, y de esa manera uno está capacitado, digamos, para manejarse en ciencia. ¿Ya? No es como muchas veces otros conocimientos que uno los aprende en forma inmediata y no hay problema. Acá no. Requiere un poquitito más de tiempo, más dedicación. ¿Y por qué también requiere un poquitito más dedicación la ciencia? Porque todo esto de lo que yo estoy hablando, probablemente lo mejor ustedes algo escucharon, pero estas cosas no que no han escuchado nunca. Entonces al cerebro hay que ir acostumbrándolo a este lenguaje, pues. Por eso uno tiene que leerlo, tiene que estar en la clase para ir escuchándolo, leyendo, para que el cerebro se vaya acostumbrando a estos nombres, a estos conceptos nuevos. Que es distinto, por ejemplo, no sé, por el lenguaje matemática que uno lo utiliza todos los días. Entonces no es tan, digamos, tan extraño, pero la ciencia no. Uno tiene que entrar al conocimiento y irlo practicando. ¿Ya? Avancemos a la siguiente diapositiva. Esto es como respecto a la memoria a corto plazo, igual que la anterior. Dice, ¿qué estructura no está presente en las células procariotas? Esta es más difícil porque no hemos visto el detalle todavía.
cómo está la memoria a corto plazo ahí. Algunas palabras que yo les mencioné, ¿eh? Y otras que no. ¿Qué palabra acá desconocen ustedes de lo que les he mencionado? ¿Cuál pudiera ser ahí por descarte? ¿Cuál no he mencionado todavía? Puede ser la B, ¿no? La D, ¿cierto? Claro, yo no les he mencionado a las mitocondrias, ¿cierto? Pero yo les dije que todas las células, por La ejemplo, D, ¿cierto? La esa D, no ¿cierto? la habían. Sí, La mitocondria. mitocondria. Sí. Entonces, fíjense, la No la membrana habían. plasmática la tienen todas las células. La pared rígida aparece en las vegetales y en las procariotas, estaría bien. Y los ribosomas están, digamos, en las procariotas y eucariotas. Pero los mitocondrias no están en las células procariotas. Entonces uno marcaría acá la letra D. Ya, perfecto. La Fíjense esta otra, fíjense, ahora les cambié la pregunta. Dice, mitocondrias, esa es la anterior. mitocondrias, Sí, entonces, mitocondrias. fíjense acá en esta otra pregunta, que ahora es distinto, porque les pregunto por las células eucariotas, ¿cierto? Dice, ¿qué estructura no está presente en las células eucariotas? Mitocondrias. Sí, ribosoma. ¿Cierto? Pueden usar el chat también para responder, ¿eh? Ribosoma. ¿Cierto? Dice, ¿qué estructura no está presente en las células eucariotas? Estas células son más complejas. Estas preguntas son difíciles, porque son cosas que recién ahí les estuve mencionando, o sea, todavía no se las han aprendido, pero es para ir viendo más o menos Ribosoma. cómo está el conocimiento ahí Pues, de corto plazo. plasmido ribosoma. Puede ser la C, ¿no? Ribosoma. Claro, por ejemplo, acá fíjense, esta es más difícil, ¿cierto? Sería la letra B, los plasmidos, ¿cierto? Que eran estas estructuras que les permitían a las bacterias intercambiar información entre ellas. Eso solamente está, digamos, en las procariotas, en las bacterias, ¿cierto? Entonces acá en esta uno marcaría la letra B, esta, Plasmido. ¿cierto? Ahí para que A ver, la B, ¿cierto? Después de esto igual yo les mando el PDF para que lo tengan con la respuesta. ¿Cierto? Veamos la siguiente diapositiva, que nos quedan algunos minutos todavía. Fíjense acá en esta diapositiva, eh, dice comparación de la célula animal y vegetal, ¿cierto? Aquí estamos hablando de células eucariotas, ¿cierto? A la izquierda, ¿cierto? Aparece la característica del animal y de la célula vegetal, ¿cierto? Las diferencias que presentan entre ellas, pues tienen un montón de estructuras que son comunes, pero hay otras que no son comunes. Por ejemplo, fíjense, veamos algunas. Dice el animal, dice, no presenta pared celular. En cambio, la vegetal sí tiene. El caso del animal no posee cloroplastos, en cambio la vegetal sí los posee. Los cloroplastos son estructuras que permiten hacer la fotosíntesis, ¿cierto? En la cual las plantas, ¿cierto? Toman el sol, ¿cierto? El agua y el dióxido de carbono y lo transforman en nutrientes. Eso puede hacerlo solamente las vegetales. Después fíjense, las células animales dice posee vacuolas de pequeño tamaño. En cambio las vegetales dice poseen vacuolas de gran tamaño, ¿cierto? La vacuola se refiere a estas estructuras que almacenan agua y alguna otra sustancia. Los animales, eh, generalmente tienen forma irregular, poseen centriolos, que son los que se utilizan en la división celular. El tamaño, ¿cierto?, es menor que las vegetales, ¿cierto? Fíjense, dice de 10 hasta 30 micras, en cambio las vegetales dice desde las 10 hasta las 100 micras, ¿cierto? Las vegetales se presentan una forma regular, ¿cierto? ¿Qué otra cosa importante o interesante acá? Por ejemplo, fíjense, los animales presentan glucógeno, ¿cierto? El glucógeno, ¿cierto? Es esta sustancia que uno utiliza cuando ya gastó la glucosa, ¿cierto? El organismo utiliza este glucógeno. En cambio, la fuente energética que utilizan los vegetales es el almidón. Por ejemplo,
Para que ustedes se ubiquen, por ejemplo, las papas tienen mucho almidón. Ya, entonces, esta diapositiva para que la tengan ahí, vean diferencia entre células animales y vegetales. Ya, muchas veces preguntan, de acá pueden surgir hartas preguntas de diferenciación entre una y las otras. Ya, déjenme ver si les coloqué alguna pregunta de esto. Sí. Dice, ¿cuál de las siguientes estructuras está en las células vegetales y no en las células animales? ¿Qué marcarían ahí como? A ver, es de la diapositiva anterior. La A, La A, perfecto, pucha, está re buena la memoria, ¿eh? ¿Cierto? Los cloroplastos. Los cloroplastos solamente están en las vegetales, que son los que realizan fotosíntesis. Ya, entonces, bueno, antes de seguir avanzando, después cuando estudien, eh, tengan sus apuntes y las clases, ¿cierto? Hagan resúmenes y después colocan destacadores en las cosas más importantes. Ya, fíjense aquí ya en la última parte de la presentación, ¿cierto? Ahí estarían las distintas estructuras de las células, ¿cierto? Por ejemplo, la que primera que aparece acá es la membrana plasmática, ¿cierto? ¿A qué se refiere esta membrana plasmática? Es la que separa el interior del exterior de la célula, ¿cierto? Es una membrana que es selectiva. ¿Qué significa eso? Que deja pasar ciertas sustancias y otras no, ¿cierto? De esa manera regula qué es lo que ingresa y qué es lo que sale de la célula. Para lo cual, ¿cierto? Tiene ciertas estructuras esta membrana. ¿Ya? Justo acá no lo menciona, pero estos que están acá se llaman fosfolípidos, ¿cierto? Que son estructuras grasas, ¿cierto? Y también acá esta estructura de grasas es el colesterol. ¿Ya? Entonces esto, digamos, es lo que recubre la célula. Pero aparte, digamos, de estos fosfolípidos, hay distintos tipos de proteínas. Hay también distintos tipos de carbohidratos, cada uno de los cuales cumple distintas funciones, ¿eh? Por ejemplo, fíjense acá dice proteína de canal, ¿cierto? Esta permite que ingresen o salgan sustancias a través de este canal. Hay otros que están acá arriba, fíjense, glicoproteínas, glicolípidos, carbohidratos. Estos permiten muchas veces comunicarse, ¿cierto? Las células con otras. ¿Ya? El colesterol que está acá tiene cierta importancia, digamos, porque le da una cierta, digamos, estabilidad a esta membrana, para que no sea tan fluida. Esto le da una cierta rigidez, ¿cierto? Para que estructuralmente sea más resistente. ¿No? Entonces, después uno, por ejemplo, ve este capítulo de la membrana plasmática, sobre todo, digamos, porque a través de esta membrana ocurren, digamos, bastantes intercambios de sustancias a través de distintos mecanismos, ¿cierto? Pero este tema hay que verlo en una clase completa, ¿cierto? Que tiene harto detalle, ¿cierto? Lo que me interesa, digamos, esta primera clase, que conozcan que existe, ¿cierto? Que tiene una cierta estructura. Esto veamos la siguiente. Ya, acá aparece, fíjense, la pared celular, en el caso de las células vegetales, ¿cierto? Que estaría acá la membrana, y por sobre la membrana aparece la pared celular, ¿cierto? Esta pared celular estaría en las células vegetales, y está formada por celulosa principalmente y otra sustancia. Dice que su función es la de proteger esta célula vegetal de las alteraciones de las distintas presiones, por ejemplo, internas, ¿cierto? Eso se refiere a la presión osmótica. Ya, entonces, la pared celular está acá. Está la membrana y por sobre la membrana estaría esta pared celular. ¿Ya? Después aparece, fíjense, esta otra estructura que es el citoesqueleto. ¿Ya? Por ejemplo, los organismos mayores como el ser humano y otros, y los animales, ¿cierto? Tienen el esqueleto, ¿cierto? Que es el soporte de las distintas estructuras del organismo. ¿Cierto? A nivel celular también estaría el citoesqueleto, ¿cierto? Que sería el esqueleto de la célula, ¿cierto? Que es el que está acá en la imagen a la derecha.
y que estaría formado por distintos filamentos proteicos, ¿cierto? Que cambian en tamaño, en longitud, ¿cierto? Por ejemplo, fíjense acá los microtúbulos, microfilamentos, distintos filamentos intermedios, ¿ya? Y esto, digamos, le permite a la célula, fíjense, darle anclaje a los distintos organelos. Estos organelos, digamos, no están flotando ahí a nivel en el citoplasma, sino que están ahí anclados, ¿cierto? ¿Cierto? Están compartimentalizados, ¿cierto? Tienen ciertos compartimentos acá y están anclados acá dentro de la célula. Ya, también, digamos, este citoesqueleto también permite, digamos, movimiento interno de la estructura dentro de la célula. ¿Cierto? Fíjense, dice su función es la organización interna de la célula y ubicación de los organelos en el citoplasma. ¿Cierto? El citoesqueleto. ¿Cierto? Que estaría principalmente formado por distintos tipos de proteínas. Ya, después, digamos, esto después ustedes lo revisan con más calma, ¿cierto? Yo les voy a mandar el PDF, ¿cierto? Aparecen distintas otras estructuras. ¿Cierto? Acá, digamos, yo les coloco la imagen a la derecha, no es que se la vayan a preguntar esta imagen con tanto detalle, pero más o menos para que ubiquen de qué es lo que uno está hablando. ¿Cierto? Por ejemplo, fíjense acá en la imagen aparece la estructura de un retículo, ¿cierto? Retículo endoplasmático, ¿cierto? Está dentro de la célula. ¿Cierto? Veamos en qué se refiere esto. Dice red de membranas que separan compartimentos en el citoplasma. Y dice que hay dos clases, ¿cierto? El red, ¿cierto? Que sería el rugoso, y el rel, que sería el retículo liso. Entonces acá fíjense, estos retículos cumplen funciones re importantes. ¿Cierto? Por ejemplo, el primero, el rugoso, el RER, dice síntesis, almacenamiento y transporte de proteínas, ¿cierto? Esto ocurre acá en el rugoso, ¿cierto? En cambio, en el liso, ¿cierto? Dice, ocurre síntesis de lípidos, de grasas. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre estos dos retículos? Fíjense, acá aparecen unos puntitos, ¿no? Esos son ribosomas, que es donde se sintetizan las proteínas. En cambio, el liso, fíjense, no tiene los ribosomas. ¿Cierto? Fíjense acá los ribosomas, esta otra estructura, ¿cierto? Función más importante, síntesis de proteínas. Entonces, en el caso acá de los distintos organelos, lo que uno tiene que primero es leer, ¿cierto? Conocerlo, aprenderse su nombre, ¿cierto? Y saber qué funciones cumplen. ¿Ya? Porque las preguntas se refieren a eso, preguntan sobre las funciones de cada uno de estos organelos. ¿Cierto? Por ejemplo, fíjense, esto ya sería lo último que veríamos hoy día en la clase, ¿cierto? El caso del núcleo. ¿Cierto? Dice, centro controlador de la célula, contiene la información genética. Esto yo le he mencionado que está en el interior de la célula, ¿verdad? Y está cubierto por una membrana. Esto se llama la carioteca. ¿Cierto? Y al interior de este núcleo están los cromosomas. ¿Cierto? Fíjense, ahí está un cromosoma. Y al interior, ¿cierto? De estos cromosomas están las macromoléculas de ADN, donde está la información genética, la información hereditaria. Y ahí para que ustedes vayan conociendo ciertos segmentos acá del cromosoma, están los genes, ¿cierto? Estos genes que le permiten a la célula, ¿cierto? Realizar su actividad, cumplir sus distintas funciones, crear estructuras. Ya, entonces, este es el tema del núcleo, ¿cierto? Contiene la información genética, la información hereditaria. Está almacenada en los cromosomas, ¿cierto? Y en esta molécula llamada ADN. Esto, fíjense, una última pregunta, dice, el núcleo es el componente celular que se encarga de controlar todas las actividades que se desarrollan en una célula. ¿Cuáles de los siguientes componentes celulares se encuentra dentro del núcleo? ¿Cuál marcarían ahí? Letra D. Letra D, perfecto, los cromosomas. Sí.
Dentro del núcleo están los cromosomas, donde está la información hereditaria o genética. Fíjense, esta fue otra pregunta así de un examen, más o menos para que vayan ubicando ahí de qué se trata. De ahí Juan Carlos marcó la D, perfecto. ¿Ya? Por tema de tiempo, lo vamos a dejar hasta aquí porque, bueno, se me ocurre igual tiene que descansar o seguir trabajando los que están con turno. ¿Ya? Queríamos hasta aquí, entonces yo me encargo después de enviarle al coordinador toda esta información para que después se la reenvíe a usted ahí dentro de la semana. ¿Ya? Ya, profe, para seguir estudiando un poco y aprender un poco Sí, más igual. sí, bueno, las primeras clases son más difíciles porque tienen que volver ahí al estudio que después de años no se hace tan fácil. Pero después ya van a entrar en training. Ya, nos quedamos hasta acá entonces, pues.